con Dios. Y la Escritura sostiene lo siguiente: oíd otra parábola. Dice el Señor: un hombre, propietario de una finca, plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de vendimiar, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores tomaron a los siervos y golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El Señor envió de nuevo otros siervos en mayor número que los primeros, y los labradores hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, pensando, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando lo vieron, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, destruirá a los malos sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios se os quitará y será entregado a gente que produzca los frutos propios de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y será desmenuzado aquel sobre quien caiga la piedra. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Buscaban el modo de echarle mano, pero temían al pueblo porque lo tenía por profeta. Allí termina la cita entonces que veremos hoy y es riquísima la parábola porque realmente es una parábola autobiográfica. Jesús está describiéndose a sí mismo y mucho de lo que ha ocurrido en la historia previamente a él, porque podemos encontrar aquí diferentes personajes que, por supuesto, coinciden con lo que Jesús está escribiendo y el papel que han venido a realizar en la historia. Por ejemplo, los labradores podríamos identificarlos como aquellos maestros fariseos, ¿verdad? Bajo el contexto en el cual se encuentra Jesús, podríamos hablar de que prácticamente las personas que habían sido recibidas previamente, podríamos llamar hoy los profetas, ¿verdad? Que habían venido anunciando el reino. Y qué decir del dueño de la viña, ¿verdad? El dueño de la viña, Gonzalo, ¿quién crees que podría ser en la parábola? A ver, usted, el creador. Sí, El creador, claro. Ubica a Dios, ¿verdad? Y el hijo del dueño de la finca, iba a decir yo, de la viña, pues prácticamente Jesús, ¿verdad? De hecho, la vid es considerada en el Antiguo Testamento, se identifica mucho con Israel. Normalmente en Isaías y en algunas otras citas, creo que en Deuteronomio también, se habla de Israel como la viña, ¿verdad? Esto tiene condiciones muy importantes y en especial para nuestro contexto hoy. Pero una vez que dejo la mesa puesta, mis amigos tienen mucho que decir y les dejo aquí el tiempo y el micrófono. No se animan, no sean así. Seré yo maestro. Es que él dijo que no hablara primero. Sí, entonces. Entonces, dele. No, lo que yo decía es que precisamente esto es una parábola alegórica, o es una alegoría que representa, como muy bien lo dijiste, al pueblo de Israel, y es una conexión que hace el Señor Jesucristo fabulosa con el Antiguo Testamento. Está citando Isaías capítulo 5, del verso 1 al verso 7, porque hay que recordar que el pueblo de Dios tenía la responsabilidad de ser la viña hacia las demás naciones. Génesis 12, ¿cuál es el llamado? Ser de bendición a las demás naciones. Cumplir la mayordomía dentro del contexto del cuidado de la creación. Entonces, es una parábola que nos enseña varios principios. Por un lado, la mayordomía de que Dios nos da la responsabilidad de cuidar la tierra. En segundo lugar, nos demuestra toda la historia del Antiguo Testamento, inclusive la historia de nuestras propias vidas, que aun cuando tenemos libertad, muchas veces tomamos la decisión de rechazar al dueño de la viña, en este caso al Señor, al Creador, a Dios Padre, inclusive a costa de su propio Hijo. ¿Para qué? Para poder quedarnos con la propiedad. ¿Para qué? Para poder hacer lo que se nos antoja, que era lo que estaba aconteciendo en esa época con el liderazgo, escribas y fariseos y todo el mundo que se establecía en el primer siglo.
decirlo. Entonces, Nino, Asdrúbal, George, la verdad es que esta parábola nos deja varios principios que nosotros debemos considerar. Por un lado, la tierra sigue siendo del Señor. A nosotros se nos demanda administrarla, cuidarla, preservarla. En segundo lugar, no rechacemos los mensajeros de Dios cuando no estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia y Dios quiere conducirnos nuevamente al modelo ideal de sus altos estándares. Sin embargo, la evidencia nos dice que muchas veces terminamos rechazando y Dios pone un alto y nos llama la atención. Y este pasaje, el título es Preparados para la buena obra o las buenas obras. Y realmente creo que sí nos tenemos que examinar un poquito y saber si nosotros estamos preparados para las buenas obras. ¿Lo estamos haciendo de esa manera? O a veces hay cositas donde uno dice lo podría hacer de otra manera que no sea tan buena, ¿verdad? Y debajo de agua podemos estar haciendo cosas que no sean correctas delante de Dios. Y al leer este pasaje yo decía, Señor, tú nos estás diciendo aquí, todo tiene que ser bueno en nuestro pensamiento, en la forma en que yo hago las cosas, cómo yo voy a actuar, cómo voy a vender, cómo voy a hacer un negocio, cómo voy a estudiar, voy a copiar o no voy a copiar. Todos tenemos que estar preparados para hacer las cosas bien, porque siempre va a haber un elemento de maldad, siempre va a haber alguien que no lo quiere hacer así, siempre va a haber alguien que me quiere enseñar a hacer las cosas diferentes. Mientras que yo debería ser el eje para que la gente vea, no, las cosas se pueden hacer bien. Las cosas se pueden hacer como Dios manda, decimos en Guatemala, ¿verdad? Como debería de ser. Entonces es importante que nosotros veamos que estamos nosotros parados sobre aquel que es un fundamento que nos enseña cómo se hacen las cosas. Qué relevante lo que comparten, porque sobre el principio de la mayordomía que planteaba Gonzalo y sobre lo que usted compartía, Nino, muchas veces podemos acercarnos a este pasaje y verlo desde una perspectiva de a la de estos labradores, estos fariseos y estos escribas. Qué bárbaros, qué mal. O sea, ¿cómo rechazaron al Hijo? Sin embargo, cuando nos acercamos y nos preguntamos en nuestro corazón es con qué actitudes o decisiones en mi día a día he estado yo rechazando al Hijo y no he estado siendo el mayordomo que Él espera de lo que ha puesto delante de mí. Yo creo que ese es el desafío y lo que a mí me resonaba mucho con estos versículos que leíamos y sobre todo el verso 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios se os quitará y será entregado a gente que produzca los frutos propios de Él. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son los frutos propios del reino? Claro. O sea, ¿cuáles son esos frutos que nosotros, a título personal, o sea, porque es muy fácil poner el dedo sobre los fariseos y los escribas y muchas veces yo mismo podría estar teniendo esa actitud, pero que podamos nosotros decirle, Jesús, estoy dando yo los frutos propios de tu reino, porque podemos vivir en el fruto del Espíritu o con los frutos de la carne. Yo veo aquí, por lo menos en los labradores, que no hay amor, que no hay gozo, que no hay paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre. ¿Será que ese fruto se está evidenciando en las decisiones que yo tomo? Ese es el desafío. No, y fíjate que destacando o construyendo sobre eso, Jorge, realmente lo que miro también es que hay disensión, hay división, hay egoísmo, hay avaricia tal vez, pero hay una resistencia muy puntual en el caso de los labradores, ¿verdad? Y encima de todo, se sienten dueños. Se sienten dueños cuando realmente no lo son. Eso es lo que yo iba a mencionar, porque obviamente ustedes van a tener la posibilidad de leer el capítulo completo, ¿verdad? Dentro de este plan Afilando la Espada, capítulo 21. Y no podemos olvidar que este capítulo ensalza la autoridad de Jesús, porque es la entrada triunfal, es poner en orden la casa, particularmente en el templo, es el control de la naturaleza con la maldición de la higuera, efectivamente, y otras cosas que nosotros podemos ver en el texto, básicamente desde la perspectiva de la parábola del reino, es ¿dónde está nuestra confianza? ¿A quién rendimos cuenta? ¿Realmente Jesús es la autoridad de nuestra vida en todo orden de cosas? En nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra inversión, en lo que hacemos, en lo que producimos, en lo que estudiamos. Porque si nosotros no estamos rindiendo cuentas, si nosotros no aprovechamos las bondades de Dios, porque una de las cosas que aprendemos de la parábola es que todo proviene de Dios. La provisión viene de Dios y Él confía en nosotros para que administremos bien su viña.
no nuestra viña, es su viña, porque todo le pertenece a Dios. Y aunque Él tenga gran paciencia enviándonos profetas, enviándonos pastores y predicadores, al final del día el mensaje, con mucho temor y temblor, porque esto, si algo tiene la palabra, es que nos afecta a nosotros primeros. No agotemos la paciencia del Señor. No la agotemos, porque Él en algún momento nos va a llamar y nos va a poner en orden. Y nosotros no queremos eso, lo que queremos es ser preventivo. Por lo tanto, a la luz de todo el capítulo, cierro con esto, la pregunta es, ¿en dónde está su mirada? ¿Quién es autoridad en su vida? ¿A quién le estamos rindiendo cuenta? Sabio es poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Wow. Y Dios es un Dios justo porque Él realmente está muy atento a dónde se está produciendo fruto. Porque si hay algo que no está produciendo fruto, entonces lo quita y lo va a depositar en un lugar o con un corazón o con alguien que esté dando fruto. Yo creo que eso es un desafío para nosotros, porque podríamos tener una perspectiva así como, qué malvado que lo está quitando, pero la realidad es que como buen mayordomo, o sea, Él nos modela que tenemos que dar mucho fruto y fruto correspondiente al reino de Él. Congruente. Así es. Congruente. Excelente. No, y lo que a mí me llama la atención en este pasaje es el nivel de falta de respeto para ustedes, porque yo no puedo pensar que sabiendo que en ese lugar habían autoridades, les importó muy poco. Y ya llegar a matar al hijo del dueño, eso es llegar a niveles donde puede ser que nosotros nuevamente podamos estar pensando, pues yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, como decía Gonzalo, yo no tengo por qué respetar, lo que está pasando es injusto, ¿verdad? Porque muchas veces es todo en el contexto en el que estemos, podemos estar pensando que las cosas no están pasando como son. Pero como decía George, entonces, por tanto, os digo que el reino de Dios se os quitará y será entregado a gente que produzca fruto. Quiere decir que voy a tener una consecuencia de mi maldad, de mi falta de respeto, de no sujetarme, de no aprender a apreciar lo que significa que alguien me guíe, que alguien haga las cosas por mí. O sea, el bajo concepto que tenían estos labradores era sinceramente ignorante. O sea, con mucho respeto digo ignorante al saber lo que están haciendo en ese momento de ira, de enojo, lo que ustedes quieran, va a tener una consecuencia después. Voy a pagar el precio después por algo que simplemente seguía a todo el mundo, ¿verdad? Porque de repente había uno ahí encargado de soliviantar a media humanidad, como siempre pasa. Una manzana podrida, dice Ronnie, ¿verdad? Usted hable con la manzana podrida, tiene razón, tiene que haber alguien, pero nosotros, bueno, ahora solo pasando al contexto de Jesús, ¿será que nosotros actualmente estaremos respetando lo que Jesús está pidiendo a nuestras vidas? ¿Verdad? Lo que Dios está diciéndonos a nosotros puede ser, ay, Señor, es que ¿cómo se te ocurre que yo voy a llegar y hacer todo lo que me estás diciendo? No me interesa, no quiero. O cuando un cristiano se enoja con Dios por cosas que puedan pasar, entonces empieza a faltarle el respeto a Dios. Así es. Y como dice Gonzalo, usted no quiere llegar al nivel donde llegó hasta aquí el Señor y yo te dije. Dios va a dar 1000 oportunidades, pero la 1001 va a ser una llamada de atención. Y yo quería, en relación a esto, contarles algo. Digamos, esto, si lo vemos así, la parábola como tal está poniendo el caso de labradores que mataron a los primeros mensajeros y se encargaron del hijo, ¿verdad? De igual manera. Pero podría haber un rango y podría ser, usted podría decir, bien lo destacaba Jorge, ¿verdad? Realmente no me identifico con ellos. Qué cruel es, pues, qué mal, ¿verdad? Que lo siento mucho por el hijo del dueño, pero y ver esto como una situación ajena. Pero yo les quiero contar lo que yo viví, que a mí me pasó tal vez cuando tenía 15 años, ¿verdad? Pensé que iba a ser alguna expresión. Pero no. Sí, exacto. Pero cuando tenía 15 años, yo tuve tal vez una primera, ¿cómo podría decirles? Una primera aproximación al Señor, una primera aproximación a Jesús como Señor. Y yo no entendí. Yo percibí algunas cosas, habían algunos amigos que me hablaban de Jesús y yo tal vez no fue que lo rechacé, sino al contrario, realmente les di cabida, pero no pasó nada, no hubo una transformación interna, no hubo un genuino y profundo encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces simplemente no lo rechacé, lo recibí, ¿verdad? A ellos, con el mensaje que traían, me involucré en algunas actividades y demás y después se me quitó, tal vez por la edad, yo no sé, pero me quedé muy en lo superficial.
no fue sino tal vez después, 4 años después de eso, que genuina y profundamente tuvo un encuentro con Jesús. Pero el punto es este, digamos, ¿qué estaremos haciendo nosotros hoy con esos mensajeros que están llegando a darnos una vida totalmente, a contarnos que hay una vida totalmente distinta y que parte de Jesús como Señor? ¿Qué estaremos haciendo? Yo pasé 4 años en un espacio de tiempo ahí en el que pues pasé de todo, ¿verdad? En esos 4 años, y pude haber ganado tiempo conociendo de Dios y sin haber tomado decisiones que definitivamente tuve que pagar las consecuencias y pudieron haber marcado mi vida para siempre. Ese es el asunto. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy con esos mensajeros que han venido a nuestra vida? ¿Los estaremos ignorando? Estoy seguro que no los estamos asesinando, ¿verdad? Como el caso de los labradores, que es un punto extremo, pero tal vez podríamos estar cancelando su acceso y su relación con nosotros de alguna manera, porque decimos eso después, otro día, ¿verdad? Falta mucho por vivir, ¿verdad? Si eres joven, no sé cuál sea tu situación. ¿Qué estamos haciendo con Jesús que está llegando a tu vida? Te está diciendo, hey, es tiempo de que convivamos juntos, que avancemos juntos. Y sabes que yo quiero construir con esto porque es un muy buen ejemplo para conectar con el trabajo y la obra de Craig Rochelle, Predecide. ¿Por qué no disfrutamos los procesos? Excelente. ¿Saben por qué? Porque es cierto, todos queremos la bendición. No se olviden que a estos labradores no le costó la tierra, no les costó la viña. Excelente. El Señor les proveyó. Y posiblemente al principio estaban muy contentos y decían, sí, yo quiero ser un buen trabajador, quiero cumplir los designios para poder disfrutar el proceso, pero ya no disfrutaron del proceso porque se olvidaron del dueño de la viña. En segundo lugar, se olvidaron de por qué tenían que trabajar para esa viña. Al final, la adoración y el fruto regresa como un acto de adoración al Creador, y eso hace que muchas veces los procesos se vuelvan tediosos, frustrantes, negativos, oscuros, porque se nos olvida que la tierra no viene de nuestra parte, viene del Señor. Y se nos olvida que la buena administración de esa tierra debe volver al mismo Señor como un acto de adoración. Entonces creo yo que es una linda conexión con lo que vamos a ver el día de hoy, porque al final, no se olviden, todo lo que somos, todo lo que poseemos y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Sí, y solo quiero contarles algo rapidito también acerca de lo que estaba diciendo Asdrúbal y Gonzalo. En mi caso, bueno, en el caso de Asdrúbal, él estaba teniendo el primer approach, ¿verdad? Ajá, hacia lo que era, a lo que es Jesús. Pero yo ya en Cristo de toda mi vida, uno se puede alejar de lo que significa estar en esa viña. O sea, yo digo, yo lo tenía todo. Y una vez en mi vida yo dije, yo ya me aburrí de esto, le dejé entrar al pecado, dejé entrar al enemigo para que me separara del Señor. Y fueron mis años de oscurantismo, que les llamo yo, que fueron 2, 3 años que dije yo, no vuelvo atrás, de verdad, no vuelvo atrás y no quiero llegar ahí. Porque uno se enamora del pecado, ustedes. Es una cosa terrible. Gonzalo dice que uno no se puede enamorar de algo que no abstracto, pero cuando el pecadito tiene forma, sí. Ahí sí. ¿Verdad? Si es un hombre, si es un trabajo, si es dinero. Entonces, el acercarme y amar ese pecado me separó de Dios. Y ese es otro grande, es de los grandes problemas que pueden existir en nuestra vida. Yo sé Usted que hay no que orar, quiere Nino, estar pero ahí. lo que dice usted es muy puntual y termino con esto. ¿Saben cuál es el gran problema de la humanidad? Es que queremos ponernos al mismo nivel del dueño de la hacienda y Claro. nos creemos Dios. Y por eso nos va mal en el proceso. Esa es la historia de la humanidad. Vaya si no. Por favor, Nino, nos Bueno, ayuda. Sí, oremos que porque nos dejó aquí. necesitamos oración, ¿verdad? Gonzalo nos dejó, pero... No, sí, oremos. Creo que vamos a hacer una oración realmente específica delante del Señor por aquellos que tienen necesidad de buscarlo y de encontrarse con Él y no rechazarlo, como en algún momento hubo como fugaz para Asdrúbal. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti a decirte que este es el momento de abrir nuestro corazón. Y si tú quieres hacer esta oración, dile, yo quiero abrir mi corazón a ti, Señor, para que tú entres y tú obres en mi vida y no rechazarte, sino abrazarte en el nombre de Cristo Jesús. Y que tú me llenes, Señor. Y al mismo tiempo, algunos que están jugando con estar lejos, Padre, en el nombre de Jesús, obra completamente en mi vida para que esto que hemos aprendido hoy a través de Mateo 21, Señor, dé muchísimo fruto, como dice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Hay mucho más contenido. Ya volvemos con Craig Rochelle y, por supuesto, con Vaya con Dios. Regresamos. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes. Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Así que planifica el fracaso. El periodismo es un obstáculo. Perfeccionismo. El perfeccionismo. ¿Por qué el no es periodismo? un obstáculo, una profesión. El perfeccionismo es un obstáculo para la toma de grandes decisiones. Si nos enfocamos en la posibilidad de cometer errores, es fácil rendirse o no intentarlo. Como dice Ryan en la serie de televisión The Office, soy tan perfeccionista que prefiero no hacerlo o hacerlo mal. Me siento algo identificado a veces No, hombre. con Ryan. Porque, Te hubieran puesto ese parásito. sí, porque entramos en la parálisis del análisis. Entonces, Sí. nos Entonces pasa mejor, mucho. sí. Y continúa aquí el autor diciéndonos, el problema con la perfección es que no es posible. Lo que nos frena no es la perfección, sino la ilusión de la perfección. Nos exigimos la perfección a nosotros mismos y asumimos que los demás son perfectos. Sin embargo, la realidad es que nadie hace nada perfectamente. Hago un paréntesis, excepto Jesús. Exacto. Piensa en Daniel. Leemos que oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. ¿Crees que alguna vez faltó a una de sus 3 oraciones diarias? Craig Rochelle nos dice, apuesto a que sí. Y se pregunta, Seguramente. ¿por qué? Porque era un ser humano y nadie es perfecto. Nuevamente, como dijo George, excepto Jesús, una persona real en el mundo real. Daniel tuvo que enfrentarse a las mismas circunstancias frustrantes que nosotros. Sabemos que seguro hubo un momento en el que el rey le pidió que se quedara hasta tarde en el trabajo. O se celebró un partido importante y sus amigos pidieron pizzas y alitas, ¿verdad? No creo en esa época, pero entiéndase la metáfora. Debió haber unos cuantos días malos en los que se perdió uno de sus 3 momentos de oración. ¿Y qué hizo? Volvió a orar 3 veces al día. Los psicólogos consideran, según estudios, que la mentalidad de todo o nada, atención a esto, que la mentalidad de todo o nada es una distorsión cognitiva debilitante que impide la toma de decisiones acertadas y con demasiada frecuencia nos vemos frenados por ella. Cuando fracasamos, pensamos que somos un fracaso. Fracasé, así que olvídalo, renuncio. No, dice el autor. Y hay una gran diferencia entre ser constante y ser perfecto. Vas a fracasar. Todo el mundo lo hace. Eso significa que no serás perfecto. Sin embargo, tu objetivo no es la perfección. Tu objetivo es la constancia. Lo más sensato es planificar, fracasar y concederte gracia cuando lo hagas. De esa manera puedes seguir adelante y mantener tu constancia. Desde que Amy y yo empezamos a orar juntos de manera constante, muchas personas me han pedido consejo al respecto. Otros me piden ayuda para orar con sus hijos. Por tal razón, siempre sugiero 3 cosas. Haz que sea sencillo, haz que sea corto. Si dejas de hacerlo un día, no dejes de hacerlo 2. ¿Por qué hacerlo sencillo? Porque si lo complicas, probablemente no lo harás. Y el autor también se pregunta, ¿por qué hacerlo corto? Porque si el objetivo te parece intimidante, no lo intentarás. ¿Es necesario que sea corto? No, dice el autor. Puedes orar todo lo que quieras, pero tus probabilidades de orar largamente aumentan si tu norma es orar poco tiempo. Mantén el listón bajo el principio para empezar y que el hecho de hacerlo sea un éxito. ¿Por qué digo, si dejas de hacerlo un día, no dejes de hacerlo 2? Porque vas a faltar algún día. Tendrás ese día frenético en el que se estropee el calentador de agua o tu mamá te llame y te pida que le expliques cómo usar esa aplicación tan confusa de su teléfono o tu grupo de, aquí sería de este juego Guitar Hero, creo que él se refiere, ¿verdad? Donde esta guitarra plástica se interactúa con una plataforma, ¿verdad? Él dice, o tu grupo de Guitar Hero llegue por fin a cuartos de finales en el torneo. Planea dejar de hacerlo un día. Al orar con Amy, me he dado permiso para faltar de vez en cuando. Lo necesito porque de vez en cuando fallaré. Cuando eso ocurre, me doy cuenta de qué forma parte del proceso y me aseguro de no dejar de hacerlo 2 días. Un día es una excepción, no pasa nada. 2 o 3 días son patrón.
Así que si dejas de hacerlo un día, no dejes de hacerlo 2. Hay 2 pasajes en el libro de Hebreos que nos pueden ofrecer inspiración, confianza y esperanza para ser constantes, porque servimos a un Salvador que es perfecto. El primero es Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Y ponga mucha atención a lo que dice el autor, porque él plantea lo siguiente. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibimos su misericordia y encontramos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. El segundo es la imagen de la perfección y la constancia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Empecé a tomar clases de Jiu-Jitsu, dice aquí Craig Groeschel, con mis hijos. Es muy difícil conseguir una cinta, diríamos nosotros aquí en Latinoamérica, ahora una cinta de rango superior en Jiu-Jitsu. Eso se refiere a una cinta de las que reconocen el avance, ¿verdad?, en esta técnica. La cual no tenemos, pero ni una nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Se empieza con una cinta blanca, luego azul, después púrpura o morada, diríamos nosotros, luego marrón o café y finalmente negro. Entre cada cinta recibes rayas o grados, diríamos nosotros en nuestro medio, a lo largo del camino. Al 5º grado obtienes un ascenso de cinta. Mi instructor me preguntó, ¿cuál cinta crees que es el más difícil de conseguir? Y le respondí, obviamente, la cinta negra. Y me dijo, no, el más difícil es la cinta blanca, porque la mayoría de la gente nunca empieza. Muy cierto. Y ahí era exactamente donde yo había estado durante años, en la blanca, o nunca. Exacto. Dice Craig Groeschel, quería hacer Jiu-Jitsu, pero tenía miedo de ser demasiado viejo o de no serlo bastante bueno. Luego me pregunto, ¿qué es un cinta negra? Le respondo. No, él le preguntó. Sí. O sea, dale, perdón, George. Sí, el instructor. ¿Qué es un cinta negra? Y entonces Craig Groeschel le respondió, es la que usa alguien de quien huyes. Me pareció una buena respuesta. Mi instructor no se rió cuando dijo, no, un cinta negra es un cinta blanca que fue constante. Me gusta eso. Un cinta negra es un cinta blanca que se negó a rendirse. Por eso, como decía la película, ¿verdad? Retroceder nunca, rendirse jamás. Eso me la enseñó el señor Miyagi, alias Asdrúbal. No. Qué buen libro. Sí, continúa diciendo, después de escucharlo, ¿adivinas cuántas lecciones me perdí? La respuesta rima con laguna. Hasta que me lesioné. Claro que me lesioné. Tengo 50 y tantos años y ruedo sobre una colchoneta sudorosa con 20añeros que parecen un cruce entre un pitbull y un camión Mack. ¿Sabes lo que pasó después de lesionarme y de la cirugía? Bueno, me perdí los entrenamientos. La perfección fue destruida. Igual que cuando rompiste tu dieta y comiste lo que no debías, o te quedaste dormido y no hiciste ejercicio, o compraste algo tonto en medio de un intento de salir de deudas, o miraste algo que no debías haber mirado, o interrumpiste tu racha de lectura diaria en la aplicación bíblica YouVersion, dice aquí uno de los mayores promotores, ¿verdad? Craig Groeschel. Me lesioné y no pude hacer Jiu-Jitsu durante más de 2 meses. Y después, luego estuve sano de nuevo y regresé al gimnasio para empezar una nueva racha. Pero, ¿qué pasa con ser perfecto? Nunca fui perfecto y nunca lo voy a hacer. Eso es una ilusión. Siempre planeé fracasar, así que perdemos 2 meses por una lesión que encajaba perfectamente en mi plan. Mi plan era ser constante y en cuanto pude, volví a hacerlo. Tenía que hacerlo porque tenía un profundo porqué. Y la constancia es la cualidad esencial. También lo es para ti. Así que no te enredes intentando ser perfecto. Eso no funciona para nadie. Sin embargo, la constancia funciona para todos. Muy bien. Entonces aquí dejamos pues de comentar el libro Predecide para entrar a nuestros comentarios acá en la mesa, nuestro coloquio aquí. Y realmente lo que nos está
diciendo Craig Rochelle es interesante porque muchas veces podríamos estar tan enfocados en lo que queremos llegar a obtener que podemos perder la habilidad, la capacidad de deleitarnos, de aprender, de disfrutar el avance. Y a mí me pasó, fíjense que cuando yo estaba estudiando, tuve la oportunidad de entrar a estudiar arquitectura. Era una situación muy particular porque no tenía oportunidades y Dios abrió una pequeña puerta. Yo recuerdo muy bien, la carrera que era de una cantidad de años, yo no podía atrasarme. Yo tenía como meta no atrasarme porque podía perder la beca con la cual había entrado a estudiar, ¿verdad? Y me atrasé y cuando me atrasé, porque perdí una clase, por ahí no lograba recuperarla, la recuperé fuera de tiempo, ¿verdad? Me atrasé en el proceso, en el tiempo correcto de la misma y el 6º año tuve que pagar yo la carrera. Pero yo durante los primeros años yo pasé temeroso de atrasarme, de perder una clase, etc. Y no logré disfrutar, no logré deleitarme pues en el aprendizaje y aprovechar mejor todavía los catedráticos, que realmente pues Dios me permitió tener buenos catedráticos en ese tiempo. ¿Perdiste la clase? Perdí la clase. No me hables más. Yo te creía. Yo te creía. Yo sabía. Fíjate que para mí fue Y choqueante. fue frustrante, me imagino. Porque ahora quítate el clavo. Ahora quítate el clavo. Después de todo. Después de cómo me hiciste sentir, Gonzalo. No, pero lo tremendo es que me di cuenta después que había desperdiciado, en especial, al menos 1 o 2 buenos catedráticos que se convirtieron en arquitectos muy, muy reconocidos a nivel nacional y tenían experiencia internacional. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces por estar enfocado en terminar a tiempo, en hacer las cosas como debieran, de repente no van a salir perfectas las cosas, ¿no? Y dejamos la vida, dejamos relaciones, lastimamos nuestro contexto porque quisiéramos que todo fuera de cierta manera y a mí me pasó ahí y en un montón de cosas y áreas más, ¿verdad? Pero la verdad es que no va a salir todo perfecto, no hay nada perfecto. No. ¿Por qué te reís, Jorge? Yo soy testigo de eso. Decime si no es así, ¿verdad? Ahorita que te escuchabas, Drubal, realmente cuando uno lee ahorita el título del segmento que leímos, dice planea para el fracaso. Entonces así como, ¿para qué me voy a esforzar en hacer una planificación para el fracaso? no va a funcionar. Pero ya luego que leemos todo lo que Greg aquí está explicando, es un concepto distinto. Entonces yo me recordaba cuando estaba en el colegio que me empecé a afanar porque iba a estudiar en la universidad. Y entonces me recuerdo que lloraba cuando estaba en básicos: Señor, ¿qué quieres que estudie en la universidad? ¿Qué quieres que estudie en la universidad? Porque yo quería que el Señor me dijera para ver si tenía que sacar un bachillerato especializado. Y entonces el Señor me respondió: tranquilo, yo tengo el proceso de tu vida en mis manos. Estudia bachillerato en ciencias y letras, papá, porque todavía no te voy a decir que vas a estudiar en la universidad. Seguite preparando, disfruta el proceso. Entonces por eso me reía, porque recordaba que tan estar afanado, uno deja de disfrutar el momento. Sí. ¿Por qué tenía que estarme yo estresando en básicos cuando todavía tenía unos años de seguir disfrutándolo? Y yo me he dado cuenta, evidentemente, o sea, qué educación superior uno vaya a tomar es importante, pero yo he visto la soberanía de Dios independientemente de la educación que yo pueda tener, de la preparación. El Señor tiene formas mucho más amplias de llevarlo a uno en ese proceso hacia donde Él quiere llevarnos. Porque muchas veces nosotros queremos ir a un lugar que no necesariamente es al lugar donde el Señor quiere llevarnos. Entonces, por eso es tan importante disfrutar el proceso, porque a Dios le gusta obrar en el misterio. Sí, Y Dios nos va dando pedazos de revelación que tenemos que ir descubriendo. Yo creo que por eso es tan importante disfrutar cada momento. Y qué increíble, George, porque de las experiencias aprendemos bastante, ¿verdad? Y como diría una caricatura, del fracaso se aprende y del éxito no mucho. Entonces, sinceramente, por ahí funciona a veces nuestra vida, ¿verdad? Donde vamos a crecer. Pero yo quiero contarles que a veces, yo viví un proceso un poquito difícil en el aprendizaje de cantar. Tenía que aprender a cantar, ¿verdad? Porque yo cantante natural no era. Entonces, yo dije, bueno, voy a meterme a recibir clases y recibir clases con una serie de maestros que ustedes no tienen idea. Entonces, unos maestros con un proceso muy noble, muy buenos maestros, que uno dice, bueno, me enseña
y al mismo tiempo me aprecia, pero otros eran déspotas y terribles, ¿va? Ustedes, que yo decía, pero ¿por qué me metí aquí? Sí, dígame, ¿cuántas veces uno dice, Sí. ¿por qué no lo oré? ¿Por qué no lo pensé? ¿Por qué no lo analicé? ¿En qué momento vine a parar aquí? Entonces, el proceso requiere también que nosotros oremos delante del Señor, porque a veces dice, Señor, te vas a meter a un proceso innecesario por gusto, porque no es ahí donde te estoy diciendo que vayas. Y luego, sí, métete a este, y de todas formas lloramos porque el proceso también era duro, pero tenemos que meternos ahí. Entonces, yo lo que entendí en el proceso es, yo nunca oré a dónde me tenía que meter para recibir clases, sino que yo me metía porque decían, este es bueno, y este maestro también es bueno, y este también es bueno. Y aprendí a cantar bel canto, y luego canto contemporáneo, y toda clase de cantos que habían dado ustedes. Pero los procesos fueron difíciles, no fueron tan fáciles porque requerían 2, 3 años. Yo les cuento, por lo menos pasé unos 8 a 10 años estudiando canto. Entre que entraba a uno, terminaba ahí, pasaba al otro, y porque antes uno tenía que pasar con ciertos maestros para que aprender todos los estilos de canto. Ahora el maestro le enseña a uno todos los estilos en 4 años, pero yo pasé 10 aprendiéndomelos todos para arriba. Pero entre eso, el dolor de saber que habían maestros que me podían llevar por un proceso y otro no. Para mí, el maestro de maestros, para que pasemos un proceso, es Jesús. Él nos va a ayudar a pasar ese proceso y nos va a ayudar a pasar bien. Pero les quiero decir algo importante. Entre ese proceso, nuestro problema es decir, yo nunca. O sea, la perfección nos va a llevar al yo nunca voy a hacer, yo nunca voy a estar. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo acuerdos con el proceso. Muy bien. Acuerdos con un proceso que posiblemente podría ser mejor, me lo podría disfrutar, pero yo en mi perfeccionismo quiero que la cosa sea nítida. Mientras que yo debería de hacer tratos con la constancia. Para que aunque el proceso sea difícil, yo me disfrute el proceso porque va a doler. Si no duele, no está funcionando, decían a mi hija Nino cuando estaba haciendo ejercicio. Tiene que doler, porque entonces sí funciona. Decía, sí funciona. Si no, no está funcionando. No está haciendo bien el ejercicio. Y tenía toda la razón. Yo decía, de plano tiene que doler. Pero después yo disfruto saber, lo logré. Entonces, yo quiero decirles que algunos han de estar pasando algún proceso de estudios, de trabajo para conseguir algunas cosas, y en ese proceso yo tengo que pedirle a Dios que me guíe por donde es para no a veces estar en lugares innecesarios. Wow. Qué tremendo testimonio. Yo termino y digo algo muy breve. ¿Aprendió a cantar ranchera, por cierto? En el proceso? No. Miren, y quiero dirigirme puntualmente a los padres de familia. Lo que no nos cuesta, no se valora. Las cosas que nos cuestan, tarde o temprano las terminamos por valorar. Queridos padres, cuidado cuando nos dedicamos a evitarle las frustraciones a nuestros hijos, porque no van a aprender. Winston Churchill decía que el coraje se va desarrollando con entusiasmo, aún en medio del fracaso o aún en medio de nuestros dolores. ¿Por qué? Porque la gente valiente, al final del día, se forja aún en medio de las crisis y de las caídas. Entonces, los procesos son fundamentales y se disfrutan aun cuando son complejos, porque en medio de la crisis siempre va a haber una oportunidad, y cuando valoramos lo que nos cuesta, vaya si no, podemos mirar atrás y podemos decir, el Señor estuvo con nosotros. Muy bueno. Creo que es un excelente momento para que podamos orar y pedirle al Señor que nos dé esa gracia que necesitamos en este proceso en el que todos nos encontramos, que es el proceso de la vida. Padre, nos acercamos hoy, como leíamos, confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo que tenemos en Jesús, en el Hijo, que leíamos en el primer segmento, un sumo sacerdote que puede compadecerse de cada una de nuestras debilidades, pero que aún así, tú, Jesús, no fallaste. Te pedimos que hoy nos extiendas la mano. Yo te pido que me extiendas la mano como se la extendiste a Pedro cuando intentó caminar sobre el agua, y que nos puedas dar la fe para saber que tú estás obrando, aún cuando no podamos ver, aún cuando no lo podamos entender, pero que hoy nos puedas llenar de fe, Señor, de fe para mantenernos constantes en nuestra relación contigo,
constantes en escuchar y obedecer tu voz, constantes en afilar nuestra espada, constantes en poder obedecerte. Danos esa gracia, Señor, y que cualquiera que hoy se sienta desanimado, sin fuerzas para querer seguir, que hoy, Señor, tu Espíritu Santo, llegues ahí donde cada uno estamos conectados con este programa para inundarnos y que tu presencia, Señor, nos recuerde que el justo puede caer 7 veces, pero que se va a volver a levantar. Y hoy, a través tuyo, Jesús, y el poder de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos levantes para ser constantes en el llamado que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenísimo. Pues qué rica manera de empezar. Entonces, el día queremos invitarle a que usted no se pierda lo que falta del programa. Nos falta un segmento. Tomamos un momento, progresamos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios. Madre. Muy bien, disfruta el proceso. ¿Quieres escuchar algunas ideas para posibles títulos de libros? ¿Oíste, Gonzalo? Porque creo que necesitas. Te advierto que van a sonar aburridas, y así aquí van. El aburrimiento es lo nuevo y emocionante, uno de los títulos. Abúrrete en tu camino a la cima, otro título. Si no eres aburrido, no estás anotado. No, ese sí está terrible. Abúrrete en tu camino al éxito. ¿Aburrido? ¿Malhumorado? Bueno, estos títulos están tremendos. Más bien, aburrido, impresionante. Aburrirse puede ser aburrido. No obstante, aburrirse es en realidad una estrategia mucho mejor que obsesionarse con los resultados. Está interesante. ¿Por qué? Porque centrarse en los resultados es la perdición de las personas que quieren ser constantes. Repetí eso, Jorge, perdón. Ajá. Porque centrarse en los resultados es la perdición de las personas que quieren ser constantes. Sí, los objetivos son atractivos, pero obsesionarse con ellos provoca inconstancia. Así que en lugar de eso, vamos a disfrutar el proceso. El proceso puede parecer aburrido, sin embargo no lo es, porque este va a cambiar tu vida. Y volvemos al caso de Daniel. Y el autor dice, las 3 oraciones que Daniel hacía día a día no eran unas sesiones agotadoras que él tuvo que aguantar a causa de una meta o sueño que había escrito en su tablero visual. Le encantaba orar porque amaba a Dios y la intimidad que esto creaba con él. Daniel trabajaba duro cada día y no porque esperara ser ascendido. Simplemente vivía su vida de una manera que honraba a Dios. Demasiados de nosotros nos obsesionamos, dice aquí el autor, con la meta. Tengo que perder 20 libras. Tengo que pagar todas mis tarjetas de crédito. Tengo que leer toda la Biblia. Así que hay una victoria que debemos lograr. Sabemos que nos sentimos muy bien al alcanzarla. El problema es que ese día puede estar muy lejos. Perder 20 libras podría tomarte 6 meses. Ay, no, a mí ya llevo años en la misma. Pues. Pagar tus tarjetas de crédito podría tomarte 2 años. Leer toda la Biblia podría tomarte 1 año entero. Eso no es malo, pero si estás obsesionado con la meta, te parecerá que tardas una eternidad. Si estás enfocado en tu victoria, cada día que no lo hayas logrado podría parecerte como si estuvieras perdiendo. No obstante, si disfrutas el proceso, puedes ganar todos los días. ¿No es genial?, se pregunta el autor. A menudo se necesita tiempo antes de ver los resultados de la constancia. Haces lo correcto durante unas semanas o unos meses, pero aún te sientes fuera de forma. ¿No has pagado gran parte de tus deudas o no has revivado esos sentimientos de la luna de miel con tu cónyuge? No importa. El éxito no consiste en alcanzar la meta en el futuro. Tienes éxito cuando haces lo que tienes que hacer hoy. Este es el otro punto débil de las típicas resoluciones de Año Nuevo que hablaban nuestros amigos ayer, ¿verdad? Conseguir un ascenso o perder 30 libras suena muy bien, pero se trata de objetivos. ¿Cómo vas a conseguirlos? Lo que necesitas es, por supuesto, un proceso. Como 4 horas de gimnasio diarias para bajar las 30 libras. Sí. Pero en el nombre de Jesús. Y logramos bajar pudo hacer media. Greg Rochelle, lo puedo hacer yo. El proceso procede al proceso si logras disfrutar ese proceso. Los resultados seguirán. A medida que trabajes en tu plan y veas algún proceso, querrás hacerlo de manera constante todos los días. Y si lo haces con constancia, alcanzarás tu objetivo.
Si por el contrario solo disfrutas el logro, cada día que no lo alcances te sentirás un fracasado. Al final experimentarás frustración y renunciarás sin lograr nunca el resultado deseado. Recuerda esto, la constancia no es un acontecimiento, es un proceso. Cuando ruedo con mis chicos, así es como los que practicamos el jiu-jitsu, le llamamos a lo que hacemos rodar. Mi victoria no es el próximo cinturón o cinta. Para eso faltan 2 años. Mi victoria es presentarme a ejercitarme. Me encanta practicar jiu-jitsu con mis hijos todos los días posibles. Por eso soy constante. Y porque soy constante, hago progresos. Y porque hago progresos, conseguiré la próxima cinta, dice Craig Rochelle. Y porque estoy progresando, yendo hacia a la próxima cinta, ese gato montés que espanté una vez haría mejor en tener cuidado. ¡Wow! Si crees que estoy bromeando, dale un vistazo a ese artículo sobre un corredor brasileño entrenado en jiu-jitsu que asfixió a un puma para salvar su propia vida. Habría que buscarlo por ahí, ¿verdad? Empecemos los 4, ¿qué les parece? Por lo tanto, debemos saber y recordar que la constancia crea impulso. El ministerio de Jesús en este planeta duró unos 3 años. En Juan 17 se declara las palabras de su oración antes de ser crucificado, en las que hace afirmaciones como: yo te glorificaré, he manifestado tu nombre y los guardaré. ¿Por qué pudo hacer esas afirmaciones? Porque Jesús se comprometió a ser constante en el proceso de llevar la salvación al mundo todos los días. Estoy seguro de que hubo muchos momentos aburridos sentados alrededor de la hoguera o caminando hasta el siguiente pueblo o escuchando otro sermón de los fariseos. Sin embargo, al final Jesús pudo decir: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. El proceso puede no ser tan glamuroso como la meta. Algunos incluso lo llamarán aburrido. No importa, aprenderás a amar lo aburrido. Y cuando lo hagas, tal vez puedas escribir un libro titulado El aburrimiento es lo nuevo y emocionante. O Estoy maravillosamente aburrido. Sin embargo, el proceso que conduce a la meta en nuestras vidas puede darle, escuche bien esto, la gloria a Dios. Exactamente lo que nos plantea aquí Craig Rochelle. Y bueno, yo tengo otra anécdota, ¿verdad? Hace muchísimos años, todavía estaba más pequeño, yo estuve trabajando de ayudante de carpintero con mi tío. Y él estuvo haciendo unos podiums para unos juegos centroamericanos, él era carpintero. Y empecé a ir al taller todos los días en época de vacaciones, ¿verdad? De mis estudios. Y para empezar, cuando llegué, yo estaba emocionado porque era algo nuevo para mí, pero me puso a barrer el taller, me puso a sacar a lijar piezas de madera. A los 2 días yo ya no quería ir, ¿verdad? Como al tercer día más o menos llegué tarde, ¿verdad? Podía ir a almorzar a mi casa y regresar al taller de mi tío. Y me quedé leyendo, me recuerdo que almorcé y me quedé leyendo un libro de Mafalda. Sí, unos chistes de Mafalda. Y de ahí me fui. En ese lapso, mi tío llamó a la casa, ¿verdad? Llamó a la casa preguntando qué pasaba, que no aparecía, ¿verdad? Yo estaba tranquilo porque no había urgencia para entregar los poemas. Y cuando llegué, pues tuve mi fortuna regañada de parte de mi tío y de regreso a la casa de mis papás, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar yo es que yo le perdí el sabor a la primera y podría sucedernos en muchas ocasiones que cuando empezamos un proceso le perdemos no solo el sabor, sino el gusto, ¿verdad? Porque hay cosas que no nos gustan, hay cosas que podrían detenernos y por eso evitar que disfrutemos. Pero la realidad es que cuando terminé mis vacaciones, yo había aprendido cosas que después me sirvieron en la carrera de arquitectura, ¿verdad? Me sirvieron conocimientos muy elementales, incluso no hablemos de la carrera, cosas para hacer en la casa, ¿verdad? Cosas para reparar o cositas pequeñas en las que me ha tocado. Sí, yo creo que es importante poner atención a que los procesos que estemos, no todo proceso se puede convertir en algo tedioso o en un castigo. No verlo desde esa perspectiva, sino entender qué más podemos aprender. Así es. Allí. Yo sí quisiera hacer una pequeña aclaración que vale la pena hacerla porque me parece que hay que distinguir entre metas eternas y metas cotidianas.
porque no es que nosotros estamos negando y diciéndole no tengo una meta eterna. De hecho, Filipenses 4:13 nos invita a seguir a esta meta, que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta es llegar a ser como Jesús, que es la medida de todas las cosas. Así que cuando Craig Rochelle está diciendo, mire, no te enfoques tanto en las metas, sino más bien en los procesos, está pensando en metas cotidianas del diario vivir. Pero usted, como nosotros, sí tenemos una meta por la cual nosotros debemos trabajar, servir, perfeccionarnos, o más que perfeccionarnos, trabajar en pro de la excelencia para llegar a ser como Jesús. Solo esa aclaración creo yo que era importante hacerla. Sí, y creo que hay que hacer la distinción porque Sí. no tiene el mismo... Así es. Creo que es una distinción muy relevante. Yo sí quisiera leer el texto porque dice, el verso 12 del capítulo 3 de Filipenses dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice aquí el apóstol Pablo, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, creo que eso es tan relevante porque, o sea, sigo avanzando para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Entonces, es esa perspectiva eterna de poder alcanzar aquello que el Señor tiene para nosotros. Es como lo que decía C.S. Lewis, mira el cielo y obtendrás la tierra. Mira la tierra y te quedarás aquí sin mayor impacto, entiéndase la metáfora, ¿verdad? Es decir, disfrutamos y valoramos los procesos, pero también en la medida en que tenemos un fin eterno desde la perspectiva de las Escrituras. Y ese fin es la medida Jesús de Nazaret. Y esa perfección se va a alcanzar en el cielo. O sea, lo que estamos nosotros anhelando, donde nosotros tenemos que tener nuestros ojos es puestos en la eternidad, donde ahí hay una perfección. Mientras tanto, este proceso de querer hacer las cosas no nos va a llevar a ser perfectos. Entonces, a todos los que están en recuperación de la perfección, quiero leerles algo. El perfeccionismo. Del perfeccionismo, sí, exactamente. La perfección llama a la arrogancia, y la arrogancia al orgullo, y el orgullo a la intolerancia y a una falta de mansedumbre que hace que no logremos asimilar lo bueno del proceso. Entonces, el problema grande aquí es que siendo o queriendo el perfeccionismo o ser perfectos, vamos a terminar siendo arrogantes, orgullosos, con falta de humildad. Y entonces hacia ese camino no queremos llegar. Hacia esa meta no la queremos lograr. Queremos lograr algo que satisfaga nuestros deseos, pero ¿por qué? Porque en el camino yo logré ver un proceso que me moldeó, que me transformó. Porque lo que tenemos que ver, lo bueno del proceso es que nos transforma para llegar a ser mejores personas, pero no para ser perfectos. Claro. Porque ese perfeccionismo sinceramente nos va a arruinar. Y entonces cuando vemos a alguien así decimos, ay, yo así no quiero ser. ¿Por qué? Porque hay algo arrogante, orgulloso en ese perfeccionismo que no nos va a ayudar. Y hay un comentario tan sutil que yo he escuchado en muchos estudiantes y que realmente no nos damos cuenta que tiene en lo más profundo esa arrogancia. Y es cuando yo escucho estudiantes que dicen, pero ¿y esto para qué me va a servir? Sí. Es que, o sea, y me pongo en los zapatos de Asdrúbal cuando estaba ahí en el taller, diciendo, o sea, tal vez en los primeros días, ¿y esto para qué me va a servir? Ajá, sí, ¿verdad? claro. Pero Ibas entonces, a ser o sea, arquitecto. O sea, nos creemos que nosotros realmente sabemos, o sea, ¿qué nos va a servir cuando estamos en un proceso de formación? Y sobre todo de la formación que el Señor quiere llevar en nosotros. Totalmente de acuerdo. Y la No, verdad es que- creo, perdón, Asdrúbal. Y una de las cosas importantes es entender, por ejemplo, Asdrúbal tallando la madera, ¿verdad? Que decía, yo esto Cepillando. no quiero ser cepillándola, esto yo no lo quiero hacer. Pero ahora usted tiene un conocimiento que le sirve en su profesión para entender muchas cosas. Yo no entiendo nada, pero absolutamente nada de carpintería. Pero tal vez no era mi interés. El interés suyo, ahí sí. Entonces, cuando yo veo que cada una de estas cosas, lo que está diciendo Jorge, miren, es importantísimo. Todo nos va a ayudar para bien, dice la palabra. O sea, todo lo que aprendamos. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos o le decimos entre nosotros, mira, hombre, ponele atención, ¿verdad? Uno, por ejemplo, que a ustedes les estuvieran dando clases de canto.
perdón, pero yo no voy a cantar Gonzalo. nunca. Yo no voy a cantar nunca. A ver, la ranchera, Gonzalo. Yo no voy a cantar nunca. No sabe si ese proceso le va a ayudar tal vez a hablar. ¿Sí? Muchos comunicadores tienen que tomar clases de canto para hablar. ¿Por qué? Porque es la forma en donde yo utilizo mi voz media o mi voz grave para que no sea tan chillona. El O sea, hay diafragma. muchas, Entonces, solo piense para qué me va a servir. En ese proceso está aprendiendo algo bueno. Yo solo quería mencionar que en el Nuevo Testamento hay una palabra que algunas versiones en castellano han traducido como perfección. El término es teleios o teleion. Y literalmente cuando uno hace un estudio profundo del término, implica un proceso de madurez, de crecimiento. Pero esa madurez y crecimiento se relaciona no en un fin en sí mismo, sino maduramos para parecernos a Cristo. Y si la medida es Cristo y el carácter de Cristo y somos semejantes a Cristo, entonces por antonomasia parte de ese proceso en vías de la supuesta perfección o madurez, digamos mejor, es que seamos personas más humildes, más justas, que vivamos las virtudes del Evangelio de la Gracia, que podamos realmente entender que no somos nosotros al final del día, es Él a favor de muchos demás, porque la invitación es, si bien es cierto la metáfora de amarnos a sí mismos, no es que somos nosotros, es Él y son los demás. Entonces, en este camino de la perfección, aprendamos que aún en medio de las frustraciones o aún cuando pasamos por el crisol, el Señor está formando nuestro carácter. ¿Para qué? Para que podamos ser mejores adoradores y mejores hombres y mujeres de Dios que le dan la gloria al único que se merece la gloria. Y algo importante es, si ustedes analizan el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús, no podemos decir que era perfeccionista. Y Él era perfecto. Excelente. Él era santo, Él era único, Él hizo todo bien hecho. Pero yo no puedo decir Jesús el perfeccionista. No, sino que tenía un nivel de balance para ver la vida, para hacer las cosas que... Ese es el anhelo y la meta de llegar a ser como Jesús. Y cómo luego yo pensar, Señor, es como Jesús, como debería yo ser, ¿verdad? Entonces, quito un montón de cosas de mi vida que, miren, alguien vino y dijo, un pastor decía, si yo dejo la toalla, por ejemplo, en la cama y a mi esposa le cae mal, dice que él estaba viendo a una psicóloga y le dijo, ¿sabe qué? Dígale a su esposa, si a ella le cae mal, que ella la quite, ya que ella es la que no aguanta su problema. Yo decía, qué pura lata, qué barbaridad. No sé, ¿cómo yo le voy a hacer lo que el otro tiene que hacer? Se lo tengo que hacer yo, sí, pero la que está con el problema es ella, porque es que ella no aguanta la toalla en la cama. ¿Por qué no la puso él? No, a él no le importa. A él no le importa ponerla. Entonces yo pienso, claro, o sea, hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos si nos va a afectar a nosotros mismos. Claro, no le quito la responsabilidad a alguien más, ¿verdad? Claro, Tratando de ser pero no eso. regaña a Ronnie Pero si no deja la regañes, toalla sí. tirada. Yo le levanto Recójala todo, ¿no? usted. Sí, te estoy levantando todo. Excelente. Entonces, amigos de la comunidad virtual, queremos decirles esta mañana, por un lado, la perspectiva que nos daba Gonzalo, buenísima. Nosotros seguimos hacia la meta y la meta es seguir siendo perfeccionados por medio de prácticamente los 5 propósitos, ¿verdad? Por medio de la comunidad, el discipulado, el servicio, la adoración al Señor y seguir, bueno, sí, seguir hacia adelante, seguir hacia la meta, y esa es nuestra última misión, llegar a ser a la estatura del varón perfecto, pero además entender que tenemos que tomar hoy decisiones y disfrutar el proceso. Señor, oremos juntos. Señor, te damos las gracias. Habla a nuestros corazones. Si hay cosas que hemos ido soltando en el camino, si hay cosas que están siendo de obstáculo, permítenos hacerlas a un lado y ver lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo, Señor, para disfrutar el proceso. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Todos decimos Amén. Muy bien. Mañana no se pierda esta 6ª edición, el final de la 6ª edición, seguir con constancia. Mientras tanto, le invitamos a que usted no vaya ni solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. Vaya con Dios.